¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Estudios Bíblicos con el tema sobre edificando. Bueno, hemos estado hablando sobre nuestra vida, que es como construir una casa, ¿verdad? Hemos estado hablando en estos 2 viernes anteriores que el Señor nos hace seleccionar. Una vez que lo hemos elegido a Él, que hemos entrado en la vida cristiana, que lo hemos recibido en nuestro corazón y Él nos ha recibido como hijos, empezamos a edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo, y es necesario hacer la tarea que nos corresponde. Dios es todopoderoso, Dios es nuestro Padre, Dios es amoroso, pero Él nos manda, nos ordena obedecer su palabra y nos da un propósito en esta vida, nos da un llamado, nos equipa y nos demanda que obedezcamos sus mandamientos y que cumplamos ese propósito, que es principalmente llevar su gloria. Somos portadores de la gloria de Dios y como hijos, Él quiere manifestarse a través de nosotros. Cuando seleccionamos la roca que es Cristo y ahondamos y cavamos, hemos estado hablando que muchas veces como cristianos empezamos muy motivados, empezamos a edificar de acuerdo al material de gran precio, al material excelente de que viene del cielo y que es el fruto del Espíritu Santo, la fe, el amor, el gozo, la paciencia, el carácter de Cristo. Empezamos a edificar nuestra vida, a construirla, y a veces algunos se quedan en el camino. Algunas construcciones no se llevan a cabo, algunas construcciones se quedan a medias o terminan edificando mal, con materiales de baja calidad, con mano de obra barata, y pasa exactamente lo mismo que en las construcciones materiales. La casa se viene abajo o se deteriora y realmente termina en una ruina, termina destruyéndose por el fuego de la prueba. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades que Dios permite, que Dios nos manda para probarnos, entonces todo se viene abajo y los matrimonios quedan destruidos, las familias separadas, los ministerios quedan totalmente sin fundamento, hablando cosas sin unción, las iglesias llenas de religiosidad o llenas de modernidad, caminando conforme a sus propios mandamientos. Todo es una ruina. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con quien no está edificando con los materiales excelentes? Hemos hablado que cuando sobreedificamos, cuando caminamos en esta vida, vamos basando nuestras decisiones, las acciones, las actitudes y las palabras, las basamos en nuestros pensamientos, ¿verdad? Hemos estado ahondando e insistiendo en ese punto, porque todo surge del pensamiento. Del pensamiento, dice la Biblia, que del buen tesoro el hombre saca las cosas buenas, del buen corazón saca las cosas buenas y del mal corazón saca las cosas malas. Entonces, los pensamientos que tenemos, de ahí surge todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, toda la forma en la que hablamos, las actitudes que adoptamos ante esta vida. Hoy vamos a ahondar en el tema de la toma de decisiones. Las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, aún desde temprana edad, van construyendo nuestra casa. Cada decisión puede ser un pequeño ladrillo o toda una pared, dependiendo del tema que estemos hablando, ¿verdad? Cada decisión que tomamos, vamos edificando, vamos añadiendo los cimientos, vamos añadiendo las paredes, las ventanas, los acabados de nuestra casa. Primero, en nuestra vida personal, cuando somos niños, con los amigos que nos juntamos o qué comemos,
cómo obedecemos las decisiones, cuando tomamos las decisiones correctas, de estudiar, de cumplir con nuestra obligación. A lo largo, más tarde en el área laboral, qué hacemos nosotros, qué carrera elegimos, cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, y posteriormente cuando formamos una nueva familia. Básicamente ese es el caminar del hombre, y ahí en todo tomamos decisiones, en todo necesitamos ir decidiendo, ir eligiendo las opciones que se nos presentan para ir construyendo nuestro caminar. Dependiendo del material que elegimos, es como con el paso de los años vemos los resultados, ¿verdad? Con el paso de los años se ven las construcciones, como platicábamos, los castillos, los edificios que sobreviven a los siglos, el tiempo, el clima. Y por el contrario, las construcciones prefabricadas y baratas o de material como la madera, como la paja, como la hojarasca o el material prefabricado, pues esas no duran, esas tienen una fecha de caducidad muy corta y no sobreviven. Ahora, ese material de eterna calidad, recordemos que es el fruto del Espíritu. Todo lo que proviene del cielo, todo lo que proviene de la naturaleza de Dios es el fruto del Espíritu. La paz, el gozo, la integridad, la santidad, el espíritu de dominio, de poder, de amor, el espíritu el temor de Dios. Todo lo que proviene de la naturaleza de Dios es el material que viene del cielo, el material de excelente y eterna calidad. El material de baja calidad son las obras de la carne. Todo lo que proviene del hombre, de nuestra naturaleza caída, de nuestra herencia, de lo que aprendemos en el mundo, de lo que vivimos, de lo que traemos cargando cuando llegamos a esta tierra. Perdón. Ahora vamos a analizar. ¿Qué decidimos? ¿Cómo decidimos? ¿Y cuándo decidimos? Como hemos mencionado, todas las decisiones que tomemos en nuestra vida tienen un precio y una consecuencia. Por ejemplo, cuando una persona decide estudiar medicina, bueno, tiene el precio de desvelarse, ¿verdad? Tiene el precio de estudiar muchísimo más que algunas otras carreras. Tiene el precio de la responsabilidad tan grande de estar ante una persona enferma y poner todo el conocimiento y todos los recursos para que esa persona se sane y aún salve su vida. Tiene el precio del costo financiero que tiene esa carrera. Pero las consecuencias buenas, el fruto de esa carrera es una satisfacción tremenda, tanto personal como financiera, ¿verdad? Quien se empeña en llevar a cabo su carrera con integridad y con empeño y con dedicación, va a ser un excelente médico. Va a ser un instrumento en las manos de Dios para traer medicina y sanidad a mucha gente. Muchas personas, sin embargo, toman sus decisiones basadas en el tan popular libre albedrío. Y quiero detenerme en este momento porque la gente está muy de moda y es una bandera que muchos, tanto jóvenes como adultos, ancianos y bueno, muchos grupos sociales ahora que están defendiendo sus derechos, la llevan por delante, el libre albedrío. En su mente tienen la idea de que todo lo que está a su alcance está a su disposición y solamente tienen que tomarlo. Tienen que decidir entre las opciones que se les presentan. Quiero repetir esta frase. La gente que camina, que piensa y decide conforme al supuesto o al popular libre albedrío, tienen ese pensamiento que todo lo que esté a su alcance está a su disposición.
y solamente tienen que decidir tomarlo o usarlo. Por ejemplo, los niños pequeños, ellos en su mente cuando nacen, con ese egocentrismo, piensan que todo es suyo, los juguetes, pero también el adorno de la mesa de la abuela, la pared está a su disposición para pintar, ¿verdad? Hacer sus dibujos. La tierra del jardín está a su disposición para comer. Todos los dulces que se les pongan enfrente. Y a veces no solo los dulces, ¿verdad? Los niños pequeños se meten a la boca las monedas, los botones, los tornillos, lo que está a su alcance. Ese pensamiento, obviamente, está fuera de toda sensatez. Y en esa toma de posesión, como toman posesión de las cosas sin selección, viene el peligro como las medicinas, los líquidos tóxicos, los objetos punzocortantes, los cuchillos, las agujas, la electricidad, los enchufes donde muchos niñitos han muerto o se han quemado seriamente por meter las manos. ¿Verdad que el hecho de que las cosas estén a nuestro alcance no podemos disponer de ellas? De la misma manera, actúan muchos jóvenes, adultos, ancianos. Por ejemplo, si son mayores de edad y ya tienen acceso al alcohol, o sea, ya tienen edad legal para que les vendan alcohol o el tabaco, ¿verdad? Los cigarros o la pornografía, entonces los pueden consumir. Como se sienten que están a su alcance ya, entonces creen que pueden tomar con su libre albedrío, ellos deciden lo que pueden tomar. Otro ejemplo es, pues si la secretaria le coquetea a un hombre casado, bueno, pues entonces puede cometer adulterio, ¿no? Está a su alcance la secretaria o la persona ahí que lo está tratando de seducir. O bueno, si son jóvenes y se les presenta la ocasión de estar solos, pues pueden fornicar, ¿no? Si son solteros pueden cometer fornicación porque el sexo es su cuerpo y ellos ya conocen y pueden disponer y pueden tomar posesión de su propio cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Esta es la mentalidad que tiene la gente que cree y que decide conforme al supuesto libre albedrío. Entonces, también si una persona está en una tienda y nadie los ve, bueno, pueden robar algún producto, ¿verdad? Y pues estaba a su disposición. O si son mis hijos, si son mis empleados, mis vecinos, mis compañeros, les puedo gritar porque están cerca de mí, los puedo insultar, los puedo agredir. Esto incluye, por supuesto, todas las demás obras de la carne como mentir, odiar, abortar, abandonar a la familia, ¿verdad? Esa es la bandera del libre albedrío. Quiero decirte y aclararte algo. Todo esto no tiene nada que ver con lo que Dios establece en su palabra. Eso no es libre albedrío. El libre albedrío no nos fue dado para escoger entre el bien y el mal. Y esto debemos tenerlo muy claro. El mal no es una opción, y menos para los hijos de Dios. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué padre es tan insensato para decirle a un niñito de 2 años, a su hijo de 2 años, mira, si juegas con un cuchillo te puedes cortar, pero si no tocas el cuchillo no te cortas. Ahora decide tú qué es lo mejor para ti. ¿Quién creen que pueda ser tan insensato, tan absurdo para decirle algo así a una criatura que no tiene ni la madurez, ni el criterio, ni la capacidad para decidir con algo que lo pone en peligro? Adán tomó la peor decisión de su vida, querer entender lo bueno y lo malo. Adán, hemos dicho, lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios. Adán fue tan insensato que cambió la gloria de Dios por una mentira.
porque ni fue como Dios, ni nunca nadie puede ser como Dios. Solo Dios es Dios. Dios lo que hizo fue protegerlo de sus malas decisiones, como la mamá que pone una silla en la entrada de la cocina para proteger a su niño pequeño. Nos damos cuenta cómo a veces Dios impide que tomemos decisiones equivocadas. A veces nos permite y las consecuencias que pagamos son altas. Las equivocaciones, el daño que nos hacemos y que le hacemos a los demás por nuestros errores, por nuestras decisiones arrebatadas, pueden causar mucho daño. Y a veces Dios nos estorba. Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión que queremos salir a algún lugar y resulta que la llanta del auto o la goma del auto se ponchó, se dañó. Resulta que está lloviendo, ya no pudimos ir, cancelaron tal función. Y no nos damos cuenta que lo que Dios hace es exactamente lo que hace un padre o cuando pone una barrera para que el niño no se caiga por la escalera. Pero a veces Dios nos deja toparnos con nuestras malas decisiones. Quiero que veamos lo que dice, por favor, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19 dice, está Dios hablando y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Nos damos cuenta? Es lo mismo, el mismo ejemplo que estamos poniendo. Dios no te dice, te pongo la vida y la muerte delante y tú decide qué crees que es lo mejor para ti. Dios dice, claramente Dios nos pone delante las consecuencias de una cosa y otra, y si quieres ver claramente los detalles de las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, puedes consultar más tarde Deuteronomio, todo el capítulo 28, y te vas a dar cuenta lo que dice ahí, las consecuencias que vamos a tener si obedecemos, y son bendiciones tremendas, pero las maldiciones para el que desobedece. Inmediatamente, ya que pone delante de nosotros la vida y la muerte, de inmediato nos da la orden de vivir conforme a su palabra. No es opcional el mal, no es opcional el pecado. Nadie puede decir, bueno, ¿qué decidiré hoy? ¿Fornicaré o no fornicaré? ¿Cometeré adulterio o no cometeré adulterio? ¿Mentiré o no? Tú no tienes opción. Nosotros como cristianos no tenemos opción de decidir por el pecado. Él dice la Biblia que si pecamos, porque no somos perfectos, que si pecamos, Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Pero que el que practica el pecado, el que su decisión es desobedecer voluntariamente, abiertamente desafiar la autoridad de Dios y practicar el pecado y vivir conforme al pecado, entonces está destituido de la gloria de Dios. Dice que es del diablo. Una persona que es así, entonces su padre no es Dios, su padre es el diablo. Y ya ni siquiera tiene lugar en este tema. Una persona que decide vivir bajo la ley del pecado. Jesucristo es la vida. Es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es el camino por donde debemos andar. Por lo tanto, el libre albedrío solo nos sirve para elegir entre un helado de vainilla y uno de chocolate, ¿verdad? O nos sirve para escoger una blusa azul o una blusa verde, o para ver en qué estilo decoro mi cocina, o para esas decisiones nos sirve el libre albedrío. Ahora, Pablo hizo una aseveración muy importante. En 1 de Corintios 13:11,
Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando habla aquí la Biblia de juzgaba, no se refiere a criticar o murmurar. Se refiere a analizar, a razonar y comprender una situación. Y significa dar prioridad y respetar la restricción. Eso habla el juicio. Cuando un niño no tiene la capacidad de discernir muchas cosas, de razonar muchas circunstancias, pero un adulto sí. Cada vez que decidimos correctamente sobre algún asunto, traemos responsabilidad a nuestra vida. Y al cumplir con esa responsabilidad, vamos madurando y creciendo integralmente. Las decisiones correctas nos hacen madurar y nos traen responsabilidades, ¿verdad? Si tomamos decisiones equivocadas, destruimos nuestra vida y hacemos daño a los demás y a nosotros mismos. Recordemos que somos el templo de Dios y estamos edificando. Cuando una persona decide traicionar a su cónyuge, piensa que la está destruyendo a ella, que la está traicionando y que, bueno, no pasa nada, que va a vivir la gran aventura, él o ella, cualquiera el que está cometiendo adulterio. Quiero decirte que el primero que te destruye eres tú si estás en esta circunstancia. Porque la Biblia dice que el que fornica o adultera peca contra su propio cuerpo. Y estás edificando con adulterio, se te va a caer la casa. Tu vida va a ser un gran desastre. El que miente, el que roba, el que manipula. Este es el material, recordemos, que se destruye fácilmente. Ahora, ¿qué decidimos? Bueno, los grandes temas son pues la profesión, la pareja, con quién nos vamos a casar, el lugar para vivir, la empresa donde vamos a trabajar, qué empresa acepto, si tengo opciones de universidades. Esas son decisiones grandes que vamos tomando para comenzar un negocio, ¿verdad? Siempre se requiere capital, se requiere conocimiento, la educación de los hijos, las decisiones que se toman sobre la educación de los hijos, igual la escuela donde van a asistir, la disciplina que les vamos a dar, los permisos, este tipo de cosas son importantes. La administración del dinero. ¿Qué hago con los recursos que Dios puso en mis manos? Recordemos que el dinero es de Dios. Y las decisiones que tomemos con Él también traen bendición o también traen conflicto a nuestra vida si no administramos correctamente el dinero. La administración de los recursos, no solo el dinero, el tiempo es muy importante. Mucha gente desperdicia el tiempo en tonterías y en ociosidades que no le dejan nada y a la larga pues no va a cosechar nada y a la larga esa casa se va a deteriorar, como quien deja una construcción después de haberla formado y de haberla hecho hermosa y con buena calidad y no le da mantenimiento y se pierde y mucho se deteriora y toda esa belleza termina convirtiéndose en un desastre también por no cuidar y no mantener esa edificación al mismo ritmo y con la misma calidad que la construimos. El ministerio, ¿cómo voy a servir al Señor? Cuando tengo un llamado, es una decisión grande. ¿Dónde le voy a servir? El área donde Dios me llamó a predicar o evangelizar, a enseñar la palabra. La congregación que estoy edificando, que Dios puso en mis manos, ¿por qué? Las decisiones que tomo son basadas en que estoy edificando para el reino de Dios o para mi reino, como hablábamos anteriormente. Todas estas son decisiones grandes, son decisiones que tenemos que hacer de la manera correcta, porque este tipo de decisiones muy fuertes son las que provocan que se caiga una casa.
si están mal construidas. Si ponemos mal el techo, no va a aguantar otro piso. Si nos casamos con la persona equivocada, las cosas pueden salir muy mal. Si nos relacionamos y nos asociamos con una persona que Dios no nos puso y que Dios no aprueba, pueden traicionarnos y podemos perder todo el capital en un negocio y traernos verdaderos problemas. Hay otras decisiones que son cotidianas, como, bueno, ¿dónde vamos de vacaciones? Y a veces Dios estorba hasta tomar un avión y resultó pues que hubo un problema o no quiere que vayamos a algún lugar específico porque puede haber algún desastre natural. Hay otras decisiones, por ejemplo, en el negocio, que ¿quién es el personal que debe laborar en mi empresa? Un personal leal, personal trabajador, solícito, cómo administrar los recursos, cómo tengo que pagar los salarios, qué horario deben tener mis empleados. O con los hijos, por ejemplo, la selección de la escuela, hablábamos, la disciplina. Hay gente que tiene un don que es el don de dar y cuando se trata de administrar sus recursos tienen conflictos a veces en saber hasta dónde Dios quiere que den. Es necesario retener más dinero, detener el dar para no ser tropiezo a una persona. Orar, por ejemplo, cuando hay los ministros deben ser sabios. Cuando hay alguna persona que les requiere que todos los días le habla a las 3 de la mañana para que oren por él o por ella, ¿no? Todas estas decisiones cotidianas, a dónde salir en fin de semana, los permisos que les damos a nuestros hijos, todo eso es muy importante. Cada decisión puede ser algo pequeño, mediano o grande, a corto o largo plazo, que estamos usando para edificar nuestra vida. Como cristianos tenemos una relación con Dios como hijos. Hablábamos el viernes pasado que Dios lo primero que hace es darnos identidad como hijos y darnos autoridad como hijos. Y así es, en este tipo de relación es como vamos a ir tomando las decisiones. Recordemos primero que Adán perdió todo por desobedecer a Dios y querer ser como Dios. Hablábamos de Adán, fue puesto en el Edén ahí con una orden, lleno de bendiciones, lleno de opciones, tenía todos los frutos para escoger qué comer, tenía un lugar enorme que cruzaban 4 ríos, no era un jardín trasero de una casa, era un lugar enorme donde Adán podía pasearse con su esposa, administrar el lugar, trabajar la tierra, ponerle nombre a los animales. Sin embargo, la única opción que se le había prohibido, por esa necedad y por esa desobediencia, perdió todo. Muchas veces como cristianos nos vemos avasallados por los demás que nos dicen, pero es que a ti te prohíben todo. Todo está mal, todo es pecado, todo está prohibido. No es cierto. Esa mentira la metió Satanás en la mente de Eva cuando le dijo, es que Dios te prohíbe comer de todos los frutos. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de engañarte y está tratando de tentarte para que tomes las decisiones equivocadas. No es cierto, hay tantas bendiciones, hay tantas formas de divertirnos, de gozarnos dentro de la santidad, dentro de la integridad, en la paz que Dios nos da, en el gozo que es real, en el amor que es verdadero. Pero ahora vamos a ver cómo tomaba Jesús las decisiones cuando estuvo en la tierra. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 38. Jesús en sus propias palabras está hablando. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos ahí un poco atrás en Juan capítulo 5, versículo 30. Y el mismo Jesús dice,
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Recordemos lo que dijo Pablo, que él juzgaba como niño, pero cuando creció ahora juzgaba como adulto. Es este mismo juicio, es esta misma consideración, detenernos, considerar lo que está delante de nosotros, elegir correctamente, ser sabios. De ese juicio está hablando Jesús. Y en Lucas 22:42 llega la culminación de la obediencia, la decisión más importante que Jesús tomó. Y cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, sabiendo lo que iba a pasar, que le iban a azotar, que le iban a escupir, que sus amigos lo iban a traicionar y lo iban a abandonar, sabiendo que lo iban a crucificar y insultar, Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa de la redención que él tenía que cumplir. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Nos damos cuenta la forma en la que Jesús tomaba las decisiones? ¿Nos damos cuenta la forma en la que Jesús se sometía a la voluntad del Padre? Si Jesucristo se sometió absolutamente al Padre en cada decisión que tomó, en cada paso que dio sobre la tierra, hagámonos esta pregunta: ¿quiénes somos nosotros para creer que somos más inteligentes, más sabios y más misericordiosos que Dios? Jesucristo nos enseñó la forma en la que decidimos, sometidos absolutamente al Padre. Muchos cristianos creen que si ellos presentan al Padre su orden del día con el plan que tienen para que Dios le dé el visto bueno y les provea y les abra las puertas y les abra los caminos, bueno, pues ya cumplieron, ¿verdad? Se presentan y oran y le presentan a Dios: mira, Señor, yo te pido porque voy a hacer y voy a ir y voy a deshacer. Y bueno, Señor, bendíceme por favor, y te pido que me bendigas y que me cuides y que me abras las puertas y que me des tal negocio o que ayudes a mis hijos. Y amén y gracias, ¿verdad? Gracias por participar. Esta mentalidad viene del pensamiento: Dios es mi prioridad. Entonces oran, y como Dios es su prioridad, oran y se levantan a decidir y hacer lo que ellos quieren. Prioridad es el orden de importancia que le damos a las personas o a las cosas. Y quiero decirte algo: Dios no pertenece a esa lista. Dios es Dios y Él nos dice cuáles deben ser nuestras prioridades. No es número 1 Dios, oro y después yo decido, yo hago, yo camino, yo hablo. Es primero Dios y segundo Dios y tercero Dios y después Dios. Dios es Dios. Yo no lo pongo como prioridad, yo no lo pongo como parte de mi lista de importancia. Dios es Dios y Él me dice cómo debo actuar. Dios es Dios y Él me dice cómo debo decidir. Dios es Dios y Él me dice qué prioridad le debo dar a las personas y a las cosas en mi vida, inclusive a los momentos, a los tiempos. ¿Qué tiene prioridad hoy en mi vida, Señor? Él es el que lo determina. Dios no es parte de mi lista de prioridades. Como hijos de Dios debemos tener la mente de Cristo y estar conectados con el Padre continuamente para conocer su perfecta voluntad. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
Y la palabra dice que es necesario tener los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales ejercitados para identificar la voz de Dios. ¿Cómo puedo decidir conforme a su voluntad si no estoy conectada con Él? Si no me conecto en oración, si no le pregunto en esa oración, ¿qué quieres que haga, Señor? Muéstrame tu voluntad. Enséñame el camino. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decidir, Señor? Entre estas opciones que se presentan delante de mí. ¿Qué entre estas cosas buenas? Recordemos que no estamos eligiendo entre el pecado y lo bueno, ni entre lo bueno y lo malo. Estamos eligiendo entre las opciones buenas que tenemos delante. Señor, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para mi vida? Por eso Jesús dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Porque la garantía de que estamos pidiendo conforme a su voluntad es que permanezcamos en Él, es que permanezcamos buscando su presencia, permanezcamos estudiando y escudriñando su palabra. Aquí tenemos una perfecta explicación. De verdad amo la Biblia porque Dios tiene exactamente las palabras para lo que queremos, lo que necesitamos aprender. Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, Dios ya preparó un plan para nuestra vida desde el principio, como le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías no tenía que escoger, bueno, ¿qué seré? ¿Sacerdote o seré profeta? ¿O seré rey? ¿O me dedicaré al campo? Dios ya le tenía el plan hecho. ¿No es maravilloso saber que Dios tiene un plan para nuestra vida y que solo tenemos que preguntarle qué es lo que Él tiene? ¿Cuál es ese destino maravilloso que tiene para nosotros? Pensamientos de paz y no de mal, dice el Señor, para darles el fin que esperan, para que mostremos su gloria. ¿No es maravilloso como cuando Jesús vino a la tierra? Dijo, hizo esto y fue a esta ciudad y habló tal cosa para que se cumpliera lo que estaba escrito para Él. ¿No es maravilloso que nosotros solo tengamos que preguntarle al Padre: Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién es la persona que tú preparaste para mi vida, la persona perfecta que diseñaste para mi vida, Señor? ¿Quién es? ¿No es maravilloso? En vez de estarnos rompiendo el corazón unos a otros y 20 novios y 20 maridos y vamos de un divorcio a otro, ¿no es terrible esta situación? ¿No es mejor que Dios escoja? ¿No es mejor preguntarle al Señor qué quieres que haga? Y si las cosas no salen como uno espera, Dios restaura, Dios levanta, Dios da nuevas oportunidades. ¿Que no es más fácil? ¿No es su yugo más fácil cuando le preguntamos: Señor, todos estos dones y estos talentos que me diste, ¿para qué carrera me formaste? Que estar estudiando la mitad de una carrera y después arrepentirnos porque no servimos para eso y cambiar de carrera. Dios es misericordioso y todos nos equivocamos, pero es más sencillo preguntarle a Dios y hacer su voluntad que estar de tropiezo en nuestra vida, con frustración, con amargura. Cuando sometemos nuestras decisiones a su voluntad, Dios derrama el equipamiento, los recursos, los tiempos perfectos y la bendición sobre nuestra vida.
Ya Dios te dio el equipo para lo que vas a dedicarte, para lo que Él te diseñó. Tienes los dones, los talentos, todo el equipo, y además te va a enseñar a desarrollarlo, y además te va a poner a las personas apropiadas y te va a abrir las puertas y te va a dar todo lo necesario, los recursos financieros, materiales, humanos, para que hagas lo que Él te diseñó y para lo que Él te puso a hacer. Porque, y aquí hay una llamada de atención en Lucas 12:47. Dice, porque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No nos asustemos cuando viene la vara de Dios a corregirnos, porque como un hijo le das todo y reprueba, le das los recursos, lo llevas a la escuela, le das el lunch, todo lo que necesita, y después reprueba, ¿qué recibe? Castigos, ¿verdad? Azotes cuando desobedece. Ahora, ¿cómo decidimos? Ya vimos qué decidimos. Bueno, decidimos sobre la voluntad perfecta de Dios. Nuestras decisiones están basadas en ese plan precioso que Dios nos dio y conectados al Señor. Ahora, ¿cómo decidimos? Aquí se define claramente el material que estamos eligiendo. Muchas personas deciden impulsados por las emociones, ¿verdad? Toman decisiones por las emociones. Quiero decirte que las emociones las puso Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Tienen un propósito de manifestar nuestro estado de ánimo. Si estamos tristes, si estamos alegres, estamos enojados. Pero las emociones, número 1, están al nivel de la carne, bajo la naturaleza caída. Y número 2, tienen que estar sometidas a la inteligencia, a la sabiduría y al Espíritu Santo. Tienen que estar sometidas nuestras emociones. Las emociones son para manifestar los sentimientos y los estados de ánimo. Más hay personas que deciden, que toman decisiones cuando están alegres. Y de pronto, bueno, pues se van a festejar, ¿no? Y a embriagarse porque están alegres. Esas son sus decisiones. O otros que están tristes y también se embriagan, o se dan a la depresión, o no se bañan. Y las decisiones se basan en sus estados de ánimo. Otros son impulsados por la emoción del momento. Si hoy amaneció de buenas, trata bien a los demás. Si hoy amaneció de malas, pues no va a la escuela o les grita a sus compañeros. Es así vive. Un manojo de nervios, un manojo de efusividad, pasan de un estado de ánimo a otro y esa es su vida. Gente inestable, gente inmadura. Hay personas que deciden por el resentimiento, ¿verdad? Van y rompen todos los platos o le gritan al vecino o patean al perro, o sea, porque están resentidos, porque están frustrados y conforme a eso van tomando decisiones en su vida. O con el deseo de venganza, ¿verdad? Pero me la va a pagar. Y hoy decido, entonces, hoy decido traicionar a mi cónyuge. Hoy decido mandar todo al diablo en mi escuela. Decido destruir mi vida, todo, por venganza. O se basan sus decisiones familiares en las pasiones que tienen. Rompen un matrimonio, destruyen una familia por el adulterio, por el desenfreno sexual, por la fornicación. Quiero decirte que los pecados sexuales no son amor. No es que un hombre o una mujer se enamoran de alguien extraño. El amor que viene de Dios nunca deja de ser y no hace nada indebido. Así que los que tienen pasiones desenfrenadas no están enamorados, están en pecado. Y imagínense, con ese material están tomando la decisión en su vida.
Otros usan el despecho, otros los celos, se basan en los celos para decidir, otros por la comodidad, la pereza y la ley del menor esfuerzo. Así escogen, así toman las decisiones en su vida. Otros por dinero, ¿no? Por lo que es más barato. Y bueno, pues obviamente el material de mala calidad es lo que más les atrae. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona entra a un cine a ver una película y de pronto se enfrenta con escenas de pornografía, ¿qué hace? Como ya pagó el boleto, pues ni modo, se queda a ver toda esa basura o se sale. ¿Qué vale más? ¿Un boleto de cine? ¿O un CD? ¿O un DVD? ¿O algún regalo que alguien nos hace que no le agrada a Dios? ¿Qué vale más, eso o tu santidad y tu salvación? Otras personas toman decisiones, hasta se casan a veces o matan a alguien bajo la influencia del alcohol o las drogas. Otros por la ira y la amargura, ¿verdad? Y algunos por la presión social y familiar, por la religión, por la tradición, por las burlas, por la manipulación. Y sus vidas terminan en verdaderos desastres, ¿verdad? Se vuelven adictos, se suicidan, abortan, hacen cosas terribles. ¿Cómo decide un hijo de Dios? Número 1, los hijos de Dios debemos decidir con la conciencia clara de que somos portadores de la gloria de Dios. No importa la edad, no existe permiso en la Biblia para que los niños sean necios, ni para que los adolescentes sean rebeldes, ni para que los adultos seamos soberbios y altivos, ni para que los ancianos sean iracundos y manipuladores. No existe permiso para el pecado, no es opción en la palabra de Dios. Todos debemos actuar con la conciencia de que somos portadores, somos vasos de honra que llevamos, que contenemos la gloria de Dios en nosotros. Número 2, con el mismo material del cielo. Así decidimos los hijos de Dios, con el material del cielo. En Proverbios 3:19, el Señor nos dice, con sabiduría, Dios con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y en Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Verdad que es el mismo material? Dios nos dice claramente cómo tomamos decisiones. Conectados con Dios, en tercer lugar, conectados con Dios, con el Espíritu que nos fue dado de poder, amor y dominio propio. Este es el material de excelente calidad, no las emociones, no las pasiones. Con el propósito de llegar a la estatura del varón perfecto. Todo lo que no te lleve en tu vida a la estatura del varón perfecto, deséchalo, no es parte de ti. No tienes que tomar esa opción. Tomamos las decisiones dispuestos a pagar el precio. En nuestros tiempos de oración, en el estudio de la palabra, desechando la basura, desechando lo barato y también invirtiendo en lo eterno, cuidando lo que entra por nuestros sentidos, la música que escuchamos, las malas palabras, las conversaciones, las malas amistades, todo lo que entra por nuestros sentidos debemos cuidarlo, porque es lo que anida en nuestro corazón y después da fruto. Es como la hierba mala, es como la cizaña plantada por el enemigo. Tarde o temprano va a dar fruto y no nos va a gustar lo que va a salir de nuestro corazón, porque ese es el material que estamos comprando a precio muy bajo y va a traer consecuencias a nuestra vida. Dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. Dios es bien claro, ¿verdad? Nosotros decidimos conforme a nuestra carne. Lo que se corrompe es lo que se corroe, es lo que se daña, es lo que se deteriora. Pero cuando sembramos para el Espíritu, del Espíritu tenemos vida eterna, tenemos eternidad, tenemos el material eterno. Y aquí hay algo muy importante. Enseña a tus hijos. Los que somos padres debemos enseñar a nuestros hijos a decidir correctamente. Dios nos enseña a estorbar. Ponles tropiezo para las malas decisiones hasta que sean sensatos. Mientras son inmaduros, mientras son jóvenes incautos, estórbales a pecar. No les proveas, dice la Biblia, no proveas para los deseos de la carne, pues no les proveas el dinero, no les proveas los permisos para que vayan a lugares donde van a recibir daño, donde van a recibir toda esta basura. No les permitas comprar cosas que no los edifican, no les permitas ver programas ni películas que no les edifican. Si tus hijos deciden hacer las cosas en rebeldía y abierto desafío a la autoridad, es su decisión y siempre sabrán que ellos pagarán las consecuencias de lo que hicieron. Pero tendrán la conciencia clara que tú les enseñaste a tomar decisiones correctas. Y van a aprender a lo mejor con una lección dolorosa. Pero si tú les provees en un acto de un padre comprensivo y moderno, les provees para el pecado y para las malas decisiones, vas a entregar cuentas con Dios. Y tú mismo les estás dando el pésimo material para que edifiquen una familia que va a fracasar, para que edifiquen una casa que va a terminar en la ruina. Ahora, ¿cuándo decidimos? La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:1, que un versículo muy conocido, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuándo vamos a tomar nosotros las decisiones? Tal y como está escrito, debemos sujetarnos a los tiempos de Dios. Este es un tema fuerte para un cristiano. Ahí es donde somos probados, porque la Biblia dice que la prueba de la fe produce paciencia y que la paciencia tiene que terminar su obra en nosotros. ¿Cuánto tiempo Dios nos prueba? ¿Cuánto tiempo tarda entre la promesa y el cumplimiento? Solo Dios lo sabe, pero el proceso entre la promesa y el cumplimiento es lo que va enseñándonos ese material valioso, nos va enseñando a esperar, nos va enseñando a tomar las decisiones correctas. Ese tiempo de espera, esa paciencia es un material de excelente calidad porque es fruto del Espíritu. Y la fe es la forma en la que vivimos, es el fruto del Espíritu por el que vivimos los cristianos. Ahora, algunos cristianos no están conectados con Dios y se les va el tiempo viendo al cielo. ¿Recuerdan a los apóstoles cuando Jesús se va al cielo después de haber resucitado? Y se quedan contemplándolo. Hay personas que nunca toman decisiones. Les cuesta mucho trabajo decidir. Por pereza, por falta de estar conectados con Dios, porque les da miedo la responsabilidad. Y eso también vamos a dar cuentas. Hay que decidir en el tiempo de Dios. Recordemos, por ejemplo, a Moisés, cuando se pone a orar, cuando tienen a los egipcios persiguiéndolos y tienen el mar enfrente, y Dios le dice, avanza, extiende tu vara, abre el mar y caminen. Es necesario ser sensibles. Ejercitemos nuestros sentidos, ejercitemos nuestro oído con la voz del Señor para saber cuándo tomar la decisión, cuándo dar un paso de fe, cuando las circunstancias son adversas tal vez, cuando es tan difícil como Pedro cuando caminó sobre el agua, oyó la voz de Jesús que le dijo ven, y Pedro caminó y tomó ese paso de fe. Es importante estar conectados con Dios para reconocer sus tiempos.
O a veces algunos no quieren tener mucha responsabilidad como el que enterró su talento, ¿verdad? También vamos a dar cuentas de los talentos, de los dones que Dios nos dio. Es necesario ponerlos a trabajar para en el momento en que Dios nos va a dar la autoridad. Por ejemplo, el que tiene un talento de la alabanza, se pone a estudiar y se pone a trabajar. O el que tiene el talento para la medicina o para la arquitectura, se tiene que capacitar, porque Dios ya tiene un plan y tiene un tiempo para él, para darle la bendición, para darle un trabajo o para darle un negocio próspero. Y si no se capacitó, va a tener pérdidas, va a desperdiciar ese talento. Hay algunos que no están dispuestos a pagar el precio. A veces Dios nos lleva a tomar decisiones difíciles. Una cirugía, un medicamento, un tratamiento difícil, como inyectarse insulina, por ejemplo. Algunas personas diabéticas a veces no quieren pagar el precio de una decisión y las consecuencias son terribles en su salud o en su economía. Y recordemos cuando Pedro le dijo a Jesús que no fuera a Jerusalén porque lo iban a crucificar, y Jesús tomó la decisión correcta, aunque el precio era alto, pero el galardón y lo que Jesús recobró para nosotros es extraordinario. Recordemos que nadie puede manipular a Dios para conseguir lo que quiere antes de tiempo. Así como un embarazo dura 9 meses y cuando un bebé nace antes de tiempo hay peligro y a veces hay consecuencias, es lo mismo. No podemos obligar a Dios a que nos dé las promesas antes de tiempo, van a llegar en su tiempo. O cuando cocinamos, por ejemplo, un pastel, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo sacamos del horno antes del término? Pues se echa a perder, se daña y ya no sirve. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Debemos desarrollar la fe y la paciencia para heredar las promesas. Y con esta palabra quiero terminar. Hebreos capítulo 6, versículo del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios, te damos gracias por este día. Y yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, que su corazón esté dispuesto, Señor, a tomar las decisiones conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos guías paso a paso en nuestra existencia y en ser edificados como templos vivos para ti, para que tú habites y manifiestes tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.